La historia de la terapia cognitivo-conductual. Vamos a enfocarnos en la tercera generación. Esta tercera generación nace entre 1990 y el 2004. Entre las características principales que tienen las terapias de tercera generación es que son sensibles al contexto y a las funciones que tienen los fenómenos emocionales para la vida del ser humano. Enfatizan el uso de estrategias de cambio basadas en la experiencia que tiene el sujeto de su malestar y en el contexto, y se enriquecen de múltiples enfoques. Por ejemplo, la didáctica son terapias que ayudan al paciente a reconocer cómo es su proceso interno, su fenómeno interno, y a entenderlo mejor. Las aplicaciones son más flexibles, es decir, el terapeuta puede de alguna manera experimentar un poquito más o adaptarlas un poquito más, ajustarlas más a las necesidades del paciente. Vamos a conocer por qué. Tienen como principio terapéutico el abandono de la lucha contra los síntomas o la reducción de los síntomas, y en su lugar trabajan cosas que aparentemente pueden ser más trascendentes, como la reorientación de la vida del paciente. Se enriquecen de la aceptación psicológica, ayudan al paciente a que acepte la realidad que tiene. También trabajan los valores, como por ejemplo la honestidad o la confianza y la relación terapéutica. Para estas terapias es importante la relación terapéutica porque muchas veces los fenómenos se repiten dentro del consultorio. Por ejemplo, en una psicopatología donde subyace la desconfianza, es probable que el paciente termine desconfiando del terapeuta en algunas ocasiones, y entonces el terapeuta le ayuda a aprender a confiar, y una vez que desarrolla esta habilidad la pueden trasladar y practicar en otros contextos. También estas terapias respetan mucho el ritmo del paciente en la terapia, por lo cual no son precisamente breves. El número de sesiones varía de acuerdo a cada paciente. Y trabajan algunas cuestiones que quizá no son tan científicas, como la espiritualidad y la trascendencia. Inclusive se nutren de algunos sustentos o principios budistas y orientales, entre otras cosas. Es decir, terminan siendo hasta cierto punto enfoques terapéuticos un tanto eclécticos, donde no solo se quedan con la parte cognitiva conductual, sino que se enriquecen de muchos otros principios teóricos. Podríamos decir entonces que en esta tercera generación se observa una disyuntiva entre estrategias de cambio de primer orden versus estrategias de cambio experimentales. Las de primer orden son aquellas que se enfocan más a la reducción del síntoma, y las estrategias de cambio experimentales son las estrategias que trabajan más la experiencia del sujeto o del paciente y no se enfocan tanto en la reducción de síntomas. Inclusive tratar de reducir los síntomas suele ser algo muy excesivo y a veces obsoleto para esta tercera generación, porque es más importante modificar la experiencia interna del paciente y la conciencia que tiene de esta experiencia, y también cómo está interpretando su malestar. Pudiéramos mencionar en cuanto a estas terapias algunos ejemplos importantes. Por ejemplo, la terapia de aceptación y compromiso de Hayes y McCurry es del 2002, o la terapia de esquemas de Jeffrey Young, que es uno de los estudiantes o pupilos de Aaron Beck. La terapia dialéctica conductual de Linehan, que esta se utiliza mucho para el trastorno límite de personalidad y que ha dado muy buenos resultados comprobados. La terapia conductual integrada de pareja de Jacobson, la terapia de activación conductual de Jacobson también, que deja de trabajarse exclusivamente para la depresión y también se descubre mucha aportación para otros diagnósticos. Y dos terapias que están basadas en mindfulness. Atención plena es la traducción de este término mindfulness, que es una terapia que nace con principios budistas de meditación, pero que ayuda a los pacientes a poder centrarse en su presente y a aceptarlo de manera cotidiana, y da muy buenos resultados en la depresión y en otros trastornos. Si se dan cuenta, estas terapias ya ayudan no solo a trabajar depresión y ansiedad, sino también pueden trabajarse trastornos de personalidad. Hasta aquí dejamos la presentación.